A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba, Cerrillos. Hola, muy buenas noches. Nos reencontramos aquí en este programa, Los 60 del 10, justamente donde estamos en este viaje imaginario, en esta máquina del tiempo, donde vamos conociendo toda la historia de este canal que siempre, como digo, ¿no? Cada vez que comenzamos, el canal más cordobés que existe. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante porque lo hemos venido haciendo desde el nacimiento de allá en Radio Universidad, en el centro de Canal 10, del servicio informativo, cómo funcionaba en ese entonces. Luego conocimos lo que ocurrió en la década tan siniestra de los años 70, cómo nuestros periodistas tuvieron que enfrentar y trabajar, ¿no? en esas épocas. Y ahora nos vamos a venir. ¿Qué pasó cuando llegó la democracia? Hay tanto para contarles, así que ¿qué le parece si comenzamos esta noche de Los 60 del 10? Las noticias en Canal 10 surgieron como la continuación de los informativos de Radio Universidad. En la década del 60 y 70, los periodistas de radio tuvieron que adaptarse al nuevo lenguaje de la televisión. En el comienzo de los 80 y el final de la dictadura, Canal 10 ya contaba con un gran plantel profesional. Con la democracia llegó la decisión de impulsar las crónicas, el clásico noticiero de Canal 10. Esta noche repasamos la historia de los periodistas y realizadores que hicieron de Canal 10 un espacio de información por excelencia. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Sin duda los SRT en su conjunto, pero ya que estamos hablando de Canal 10, de eso se trata, siempre ha sido un noticiero de excelencia. Cuando Jorge Zapata habla, cada vez que está aquí, dice, acá no solamente se informó, se hizo televisión, sino se hizo historia. Y realmente de eso vamos a hablar hoy. Y está con nosotros Jorge Navarro. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer de estar en casa. Un placer. Cierto, ¿no? Esta es tu casa. ¿Hace cuántos años, Jorge? Y Jorge Neder, que fue uno de los, a mi criterio, más importantes gerentes de televisión y radio, y periodista además, que tuvo la Argentina, él era gerente general de los servicios de radio y televisión en el regreso a la democracia en el 83, y Raúl Alfonsín, presidente de la Nación, y Carlos Becerra, que era un hombre muy cercano al presidente, le solicitaron que se hiciera cargo de la gerencia ejecutiva de lo que era antes ATC, ahora la televisión pública, y de Radio Nacional de todo el país. Jorge hizo historia, trajo la televisión española a la Argentina, creó ciclos importantísimos, y él sugirió, me pidió, de que yo era periodista de La Voz del Interior y que me hiciera cargo de la dirección de noticias de Radio Universidad y Canal 10, y la gerencia de Radio Universidad. Y vine a mediados del 85. Y bueno, estamos hablando justamente de eso, ¿no? Cuando pasó el 83 prácticamente ya comenzaba esta era democrática, que además estaba como naciendo, era muy difícil inclusive socialmente, ¿no? ¿Cómo era informar en ese entonces? Vivíamos, mirá vos, ¿no? Vivíamos en la plenitud de haber recuperado la democracia. Volver a respirar la libertad. Los que habíamos sufrido la dictadura, unos más que otros, volver a poder expresar lo que uno sentía y lo que en realidad pasaba en la vida cotidiana, era volver a vivir. A tal punto que a veces no teníamos conciencia de que todavía estaban los asesinos, que todavía había mucho por desalambrar de aquella dictadura cívico-militar que había soportado la Argentina. En Córdoba estaba Menéndez. En Córdoba estaba todavía el tercer cuerpo de ejército con mucho Menéndez que iba a los actos, ¿te acordás? Que iba a los actos de la democracia. Sí. Digo, pero yo encontré en Radio Universidad y Canal 10, creo que el mejor staff de periodistas de la Argentina. Un día voy a visitarlo a Sergio Villarruel,
que había sido gran periodista de esta casa y era gerente de noticias de Canal 13 en la época de Alfonsín. Y Sergio me dijo, tenés a tu cargo uno de los planteles más excepcionales que tiene un noticiero de televisión en la Argentina, que es lo que están Ya venían, digamos, habían pasado la época, digamos, muy difícil para trabajar, ¿no? Ya venían, por ejemplo, había entrado Paladino, estaba Sachetto, ya venían toda esa troupe, ¿no?, de periodistas. Sí. Claro. ¿Cuál es- Jorge cuál- Neder había estado trabajando, hemos visto notas de él. Por supuesto. Claro. Pero digo, ¿cuál fue la idea central? La idea central era, Angelos había hecho una cosa excepcional para la televisión, de Angelos gobernador, de la televisión de Córdoba. ¿Vos sabés qué? Sí, sabés. Sí. Porque hay que decir a la audiencia que vos eras mi secretaria en el año 85. Perdón, doy Eras fe. adolescente. Bueno, sí, Y nunca contaste nada ¿De qué? ¿De qué? inconveniente. Sí, de sí, esa lo conté época de siempre, ¿En siempre serio? lo conté, obvio que lo conté. Angelos Digo. No me digas que lo cuente públicamente. No, para nada. Angelos Digo tuvo la visión de lo siguiente. La gente de Tras la Sierra, la gente del sur de la provincia, la gente del este de la provincia, no conocía lo que pasaba en Córdoba capital. Y Angelos desarrolló una red de repetidoras en toda la provincia, por lo tanto, Crónica 10, los noticieros del 10, también los del 12 y del 8, pero los noticieros del 10, nos empezaron a ver en todo el territorio cordobés en el año 85. Claro. Ajá. Y fue de tal impacto los viajes. El plan de repetidoras, claro. El plan de repetidoras. Claro. Nosotros armamos un equipo periodístico de un nivel, hoy no sé lo que costaría. A ver, Carlos Sachetto, uno de los mejores periodistas de la Argentina. A sugerencia, ¿sabes quién era mi director artístico en la radio? El Lagarto Guisardi. Ah, claro. El Lagarto Sí. sugirió, por esas cosas de la política, los canales estaban intervenidos, Liliana López Foresi, la excepcional periodista, en esa época era actriz y periodista al mismo tiempo. Y Era muy famosa. se había casado era muy con famosa, sí. Marcelo Simón, Exactamente. el gran presentador de Cosquín, que además hacía Voces de la Patria Grande, que era el programa radial de folclore más importante de la Argentina, y habían quedado prácticamente sin trabajo. ¿Quién los divisó? Yo creo que fue el Lagarto. ¿Quién los habló y nos acompañó en la decisión de traerlos a Córdoba? Sergio Villarruel. Mira vos. Y vinieron a Sí. Córdoba para integrar, entre otras, Liliana, el staff con Carlos Sachetto, con Ricardo Paladino, que era el jefe del informativo de Canal 10, con Sergio Albarrán, uno de los mejores periodistas Te paro ahí. deportivos. Para mí. Te paro ahí. ¿Querés ver unas imágenes? Uy. Sobre estas imágenes me vas contando, porque Bueno. quiero que me digas quién es quién, Bien. en todo aquí en Videoprensa, ¿no? Bien, cómo no. Teniendo en cuenta Videoprensa que estábamos hablando. Mira, ahí Mirá está. lo Sí, que es se eso, quiere, ¿puedo? se puede. Mirá lo que Sí, es eso. puede. Bueno, está ahí Sergio Albarrán, de izquierda a derecha. Sergio Albarrán, Sachetto, Liliana López Foresi, Ricardo Paladino, inolvidable. Cariñano, el hombre de la economía. Ricardo Cesari, Cesari, el del espectáculo. Y también estaba, se me fue, Tito Bosch. Tito Bosch. Tito La Bosch, voz, que era la la mejor voz del noticiero. Del Sí. noticiero. ¿Te acuerdas Sí. eso? El reporter El eso. reporter eso. El Y reporter nosotros eso. los trajimos, ahí está Liliana, Mirá vos, mirá ahí esas está fotos. Tito Bosch y ahí está Ricardo Que hacía Cesari, parte de espectáculos que y hacía la parte de cultura, Ricardo Cesari. exactamente. Y ahí estoy viendo abajo Sí. un equipo de cronistas. Miguel Rojo, que luego fue vicepresidente del directorio de esta empresa. En la calle estaba Kelly, Borioli. estaba Borioli. en la redacción de tanto Radio Universidad y después también para Canal 10, estaba la Boya Anaya, estaba personas que con una máquina de escribir hacían maravillas en los noticieros horarios y... Y al después mediodía también te de acordás que televisión. había quedado Crónica 10. Bueno, a mediodía, para mí, si hubo alguien con una empatía muy particular en Córdoba, y mira que yo tuve diferencias con él, ¿no? Pero para mí uno de los mejores presentadores de noticias en Córdoba fue Jorge Kelly. Y Jorge Kelly estaba con Sergio Albarrán. Y Sergio Albarrán tenía
en derredor a Elio Rossi, hoy famoso periodista. En ese momento entró toda esa trupe, Bartolacci, Elio Rossi, Lito Galíndez. Lito Galíndez. Exactamente. Bueno, todos conducidos en lo periodístico deportivo por Sergio Albarrán. Con ese gran programa, ¿te acordás? Estadio 10 se llamaba. Estadio 10. Que creo que fue el programa que más audiencia tuvo en el canal. Y al mismo tiempo de Estadio 10 hicimos videoprensa. Videoprensa fue un impacto. Había que traer las publicidades nacionales al canal de la universidad cuando hacían Renault, Fiat, hacían esas campañas. Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y bueno, con ese equipo periodístico y con la figura de Liliana. Liliana yo la rescato mucho porque abría puertas, porque además su presencia, tuvo el primer programa de mujeres, mujeres que se hizo. Que el iba otro día lo recordábamos con Liliana Malem. Mirá vos, de lunes a viernes a la tarde, Liliana conducía el primer programa de mujer que se hizo en el canal. Y bueno, y en ese entonces yo recuerdo que, bueno, ya me dejaste salir de ser tu secretaria, pues se ve que sabía muchas cosas. No, y me dijiste... ibas a ser muy buena. Al principio dijimos esto, ¿te acordás? Yo sabía que te gustaba escudriñar y además contar historias, relatos, narraciones de lo que pasaba en la calle. Y empezaste el deporte. ¿Te acuerdas que fui la primera periodista deportiva? La primera periodista deportiva del noticiero de los SRT fuiste vos. No me acuerdo, una rubia hermosa, también inteligentísima, que te continuó en el informativo deportivo, siendo mujer. Bueno, no importa, sí, no me me voy a acuerdo. acordar. Vaya Yankelevich. Muy bien. Viste que todavía la me acuerdo. Yankelevich, efectivamente. Porque no era habitual para nada que las mujeres hicieran deporte. Lo que pasa es que los SRT venían de una historia de mucho compromiso, de muchísimo compromiso, en la época de la dictadura. Y cuando hubo que jugársela, cuando en plena democracia los carapintadas se levantaron. Eso vamos a hablar. Se levantaron acá en el tercer cuerpo de ejército. ¿Querés que veamos un poquito? A ver, vamos viendo. ¿Tienen algo de eso? Acá usted encuentra todo. Mira, lo estamos viendo. A ver. Fíjate. Es más, se desconoce toda esta campaña de acción psicológica que están realizando algunos medios de comunicación social. Yo les agradezco que publiquen la verdad. ¿Ha habido alguna comunicación oficial por parte del comandante del tercer cuerpo que se pueda atribuir aunque no sea vos? ¿Sabés quién está ahí de No, lentes? para nada. ¿Sabés quién es nuestro cronista de calle ahí? ¿Quién era? No, para Luego nada, fue absolutamente un gran periodista. Claro, eso era Fue gerente de Mitre, periodista de La Voz del Interior. Ese es el negro... ¿Moreno? El negro Moreno. Ah, sí, claro, que estaba en ese entonces. ¿Te acordás? Claro, sí. Moreno era uno de los mejores periodistas que tenía en la calle, en Córdoba. Mirá vos, hace años que no Claro, veía eso, esto. fíjate eso que era. Y bueno, ¿y qué pasó, Jorge, en ese entonces? Bueno, ¿Cómo se tomó eso que fue además, creo, cuando la democracia estuvo en peligro, ¿no? Estuvo en peligro de verdad. Claro. Y sin abrir juicio de valor. Jorge Neder, que conducía ATC y Radio Nacional, ¿sabes quién era vicepresidente del directorio? El actual presidente del directorio de los SRT, Manuel San Pedro. Ah, estaba Manuel. ¿Por qué? Mira, no me acuerdo. Claro, ¿por qué? Porque en esa época había director obrero, pero también había director estudiantil y... Ah, él estaba, era director... No, ¿No? estaba ¿No era? Smith, de director estudiantil. Sí, de él me acuerdo. Bueno, sí. y como es Manuel, estaba como vicepresidente, llama a Jorge de Buenos Aires pidiendo que Canal 10 entre en simultáneo con lo que hoy es la televisión pública, con ATC, teniendo en cuenta que acá para estaba no dejar, claro, no salir del aire. Miguel Rojo fue uno de los que a la noche, esto fue a la mañana siguiente, ahora que me estoy acordando de Moreno, pero a la noche fue Miguel Rojo a cubrir que estaban todas las luces apagadas frente al tercer cuerpo y tuvieron que cronicar con las luces de los autos prendidos, con el peligro que eso conllevaba, porque estaban todos acuartelados. Y hubo una discusión adentro de la universidad y en el propio directorio de los SRT si nos plegábamos o no a la transmisión de ATC. Y uno de los que promovió que como es que nos plegáramos fue Manuel San Pedro. Y entonces el noticiero no terminó.
toda la noche. Siguieron transmitiendo toda la Ricardo noche. Paladino y Carlos Sachetto siguieron transmitiendo con las crónicas en vivo nuestra, en vivo, casi en falso vivo, digamos, como llegaba la cámara con el cassette y inmediatamente se ponía al aire. Y Guillermo Borioli conducía sin parar en los micrófonos de Radio Universidad en el Paseo Muñoz. Pero eran momentos en los cuales el compromiso de informar era lo primero, era imprescindible, ¿no? Sí, y mirá vos, ¿no? Yo recuerdo en este estudio el llanto de todos nosotros cuando lo vimos a Alfonsín rodeado con Luder, con Cafiero, el peronismo. Bueno, acá hubo una marcha de Angelós, Mestre, de la Sota, Claro, Mario Negri, que hay una foto inolvidable sobre la marcha de la civilidad en contra del levantamiento militar. Digo, todos nos largamos a llorar cuando Alfonsín dijo, han depuesto las armas, felices Pascuas, la casa está en orden. No ha corrido sangre en la Argentina, agregó. Esa parte de la historia casi nunca se pone al aire, pero lo más importante, creo, en esa época, más allá de cualquier otra consideración, fue que la democracia argentina, única en el mundo, había juzgado a las juntas militares. Claro. Las había condenado por genocidio y por terrorismo de Estado. Y el que no hubiese corrido sangre frente a los cuarteles, tanto en Buenos Aires como acá y en otras partes del país, en definitiva fue un triunfo de la vida, ¿no? Y bueno, nuestros noticieros lo cubrieron íntegramente. Fue emocionante. Por eso siempre nosotros decimos acá, en estos estudios no solamente se informó, sino que se hizo historia. Y por eso nuestro canal es reconocido, ¿no? Algunos son reconocidos, qué sé yo, por entretenimiento o por muchas otras cosas, pero este es reconocido por la historia. ¿Sabés las discusiones que había en la redacción? ¿Te acordás? Paladino tenía... Sachetto, por ejemplo, era un periodista riguroso de la política. Sí, totalmente. Paladino era más tipo Kelly, más mundano, más encontrar lo que al vecino o la vecina cuestión de social. Córdoba, la cuestión social. Claro. Bueno, Liliana con su impronta. Cariñano tenía una visión de la economía y cómo lo expresaba. Muy didáctico. Muy didáctico. Tito Bosch, nunca le escuché un furcio. No. Una cosa impresionante. Y Sergio Albarrán, que además venía de haber sido proscripto en la democracia, ¿no? Efectivamente. Perdón, en la dictadura. En la dictadura. Y Sergio era tremendo en sus críticas contra Talleres, contra Belgrano, contra Menotti. Contra Menotti, ¿te acuerdas vos? Bueno, hacemos una pausa. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, tenemos cómo no. muchísimas cosas más para mostrarte y para contar. Así que bueno, nos vamos al corte, pero por supuesto con la trivia. A ver qué tenemos para hoy en la trivia. Atención, ¿en qué fecha salió al aire el canal de noticias CBA 24N? ¿El 11 de julio del 2010, del 2011 o del 2012? Ya volvemos. Yo que vos empiezo a googlear. ¿Qué quieres que te diga?